La historia oficial es una falsificación sistemática redactada por los vencedores para adormecer tu conciencia. ¿Por qué el gobierno borró el expediente de pensión de oro de Moctezuma? ¿Por qué la corona británica rompió el protocolo de seguridad nacional por un campesino maya en Yucatán? Te prometo revelar los linajes prohibidos que la República no quiere que conozcas, desnudando el archivo secreto de la realeza mexicana que sigue operando en la sombra. ¿Estás listo para descubrir quiénes tienen el derecho legítimo de reclamar este país? Soy Pime, y no te voy a hablar sobre mitos prehispánicos ni leyendas aztecas de sacrificios y penachos, no. Este es un thriller histórico real respaldado por los archivos del Archivo General de la Nación, la Hemeroteca Nacional y actas notariadas europeas que el poder público prefiere que no leas. Hoy vas a descubrir tres verdades incómodas que tambalean el relato oficial de la patria. Primero, la oscura conspiración de 1934 que canceló la legendaria pensión de oro de los descendientes de Moctezuma II. Segundo, el humillante choque de protocolos de 1975 cuando la mismísima reina Isabel II de Inglaterra ignoró las reglas del gobierno mexicano para hablar de igual a igual con un descendiente directo de los emperadores mayas. Y tercero, la paradoja de Fernando von Gotzen Iturbide, un empresario de vanguardia en Ámsterdam que, ante los ojos del Vaticano y la alta nobleza europea, ostenta el derecho legítimo al trono imperial de México. Saca papel y pluma, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará tu forma de ver nuestra identidad para siempre. Te lo cuento. Año 2019, Ciudad de México, en las inmediaciones del Hospital de Jesús, en el corazón colapsado del centro histórico de la capital mexicana, dos hombres caminan lentamente hacia el encuentro del otro. Sus rostros no dicen mucho ante los miles de transeúntes que esquivan el tráfico y los puestos del comercio informal, pero sus apellidos cargan con el peso de la fractura del continente americano. Uno de ellos se llama Federico Acosta y el otro Ascanio Pignatelli. Cuando finalmente se detienen frente a frente, se funden en un abrazo silencioso que de inmediato es capturado por las lentes de los periodistas de investigación que presienten la magnitud del evento. Ese abrazo no fue un simple gesto de cortesía o de relaciones públicas. No, fue la reconciliación dinástica que tardó 500 años exactamente en materializarse. Ascanio es descendiente directo de Hernán Cortés y Federico es descendiente de la decimosexta generación del emperador Moctezuma II, a través de la sobreviviente que fue su hija, la princesa Isabel de Moctezuma. Pero detrás de este emotivo encuentro público se esconde un secreto financiero, jurídico y político que el gobierno postrevolucionario mexicano intentó borrar por completo de los anales del imperio. El problema radica en que el Estado mexicano moderno sostiene toda su legitimidad sobre el mito fundacional de que el imperio mexica o el azteca fue destruido por completo y que la república nació como una ruptura absoluta de cualquier vestigio monárquico, colonial o aristocrático. Pero los documentos oficiales demuestran todo lo contrario. La soberanía de los pueblos originarios no se evaporó con la caída de Tenochtitlan en 1521. Se transicionó y se institucionalizó bajo el amparo de las leyes de Indias. Tras la derrota militar de los mexicas, la corona española no simplemente despojó a la familia real de Tenochtitlan, firmó un pacto de caballeros con Isabel Moctezuma a cambio de la inmensa riqueza territorial del imperio y de la pacificación de sus antiguos vasallos. El emperador Carlos V otorgó a la descendencia de Moctezuma II una serie de mercedes de tierra, señoríos y derechos reales perpetuos. Estos derechos se tradujeron formalmente en la famosa pensión Moctezuma, una renta fija de manera perpetua de 1.480 gramos de oro puro al año. Y aquí es donde la historia se vuelve profundamente incómoda para el relato de la Secretaría de Educación Pública. ¿Sabías que esta pensión de oro sobrevivió intacta a la Guerra de Independencia de 1821? De hecho, cuando México se consolidó como una república independiente, los legisladores y banqueros no se atrevieron a cancelar este contrato imperial de origen virreinal. La pensión fue registrada de manera oficial en el Gran Libro de Deuda de México bajo el asiento número 174. Durante todo el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, las diferentes ramas de la familia Moctezuma, tanto en México como en España, representadas por los poseedores del ducado de Moctezuma de Toltengo, cobraron puntualmente sus anualidades, equivalentes hoy en día a unos $60,714 por cada rama de la familia.
Incluso Benito Juárez reactivó el pago de esta pensión a la familia, reconociendo su legalidad jurídica internacional. La agitación social que trajo la Revolución Mexicana de 1910 respetó inicialmente este pacto legal. El propio régimen de Porfirio Díaz y los gobiernos posteriores emanados de la Constitución de 1917 continuaron pagando la deuda imperial. El Estado mexicano reconocía implícitamente que su territorio era, en parte, un usufructo derivado de los derechos originales del Huey Tlatoani, y que suspender este pago significaría violar la seguridad jurídica de la deuda soberana del país. Hasta que llegó el año 1934, en un movimiento oscuro y sin juicio previo, y de manera unilateral y mediante una tradición legislativa silenciosa, el presidente de la República, Abelardo Rodríguez, emitió un decreto presidencial el 9 de enero de 1934 que derogó de tajo el artículo 15 del decreto de 1823 y declaraba extintas y para siempre las pensiones otorgadas a los descendientes de Moctezuma II. No hubo explicación oficial coherente, simplemente se arrancó la página del gran libro de la deuda pública. En 1935, el heredero mexicano Fernando Olivera Esperón interpuso un amparo legal y un recurso desesperado ante los tribunales federales para exigir la restitución de su derecho patrimonial e histórico. Pero el aparato judicial del nuevo partido hegemónico postrevolucionario aplastó la demanda y sepultó el expediente de los archivos más profundos de la nación. El relato oficial de la Secretaría de Educación Pública te vende que la conquista fue una masacre uniforme donde los europeos barrieron con todo el rastro del liderazgo indígena. Pero esa es una visión sesgada y simplificada, la verdad. La verdadera historia de la Nueva España fue un pacto corporativo de gobernanza. Los conquistadores sabían que unos pocos cientos de soldados españoles no podían gobernar a millones de indígenas. Simplemente no podían. La solución fue la creación de la República de Indios, una estructura legal donde los caciques, nobles y señores prehispánicos mantuvieron sus privilegios, sus tierras y su soberanía local a cambio de jurar lealtad a la corona española y optar por el catolicismo. Pero este pacto tuvo momentos de horror absoluto y de contradicciones que los historiadores oficiales prefieren no debatir. Viajemos al año 1530, al territorio indómito del Imperio Purépecha, en lo que hoy es el estado de Michoacán. El último Canzonsi, o emperador purépecha de Tzintzuntzan, fue Tangachuan II, también conocido como Tzintzincha. En 1522, al ver la caída de Tenochtitlan, Tangachuan tomó la inteligente decisión geopolítica de firmar un tratado de paz con Cristóbal de Olid. Fue bautizado como Francisco y conservó su título de rey de su pueblo y gobernó con gran autonomía bajo el ala española. Pero en 1529, la sombra más sádica de la conquista cayó sobre Michoacán. Nuño Beltrán de Guzmán, presidente de la Real Audiencia y un hombre sediento de oro que despreciaba los pactos de la corona. Guzmán arrestó al emperador Tangachuan II bajo cargos amañados elaborados para justificar el despojo de sus riquezas. Lo acusó de seguir adorando a los dioses antiguos en secreto, de ocultar oro y de traición. Pero en los archivos históricos novohispanos descubiertos recientemente sale a la luz un cargo perturbador que la historia oficial ha censurado. Tangachuan fue acusado formalmente de sodomía. Este juicio se convirtió en el primer caso documentado de persecución por orientación sexual en el continente americano. El 14 de febrero de 1530, Tangachuan II fue atado a la cola de un caballo y arrastrado por las calles de Tzintzuntzan, estrangulándolo y finalmente arrojado a una pira para ser reducido a cenizas. El verdugo creía haber terminado con la dinastía, pero se equivocaba. Para una inmersión más profunda sobre el proceso legal que selló el destino de Nuño Beltrán de Guzmán, es fundamental consultar la obra del juicio de residencia contra Nuño de Guzmán, que fue gobernador de la Nueva Galicia entre 1537 y 1538, y fue escrito por Arcasio Regalado Pinedo. Esta obra detalla los cargos de brutalidad, incluyendo el asesinato de Tangachuan II y el caso político de este conquistador nefasto. Para pacificar la violenta rebelión que desató el asesinato del monarca, la corona española tuvo que intervenir de emergencia. Nombraron al clérigo Vasco de Quiroga para reorganizar el territorio y en un acto de justicia dinástica devolvieron el gobierno a los herederos legítimos del emperador asesinado. El hijo menor de Tangachuan II, don Antonio Huitzimangueri, asumió el control como gobernador de la provincia de Michoacán entre 1545 y 1562. Huitzimangueri es la mayor contradicción viviente de la narrativa oficial.
No era un indígena oprimido ni un esclavo, era un aristócrata de altísimo nivel. Estudió con los franciscanos, dominaba el latín, el español, el purépecha, vestía lujosas sedas importadas de Europa, poseía caballos andaluces y portaba armas reservadas exclusivamente para la nobleza española. Su residencia en Pátzcuaro, conocida como el Palacio de Huetzimengari, sigue en pie como un monumento de piedra que demuestra que la realeza purépecha se fusionó con la élite imperial de Carlos V y Felipe II, gobernando sus tierras durante generaciones. Y el fenómeno no fue exclusivo de Michoacán, no. En el occidente, la reina Zihualpilli-Tzapotzinco de Tonalá y el gobernante Ponsegui, uno de los soberanos de Cuina Tlatocayotl, hoy Tototlán, defendieron sus señoríos con ferocidad frente a las tropas de Nuño de Guzmán. Tras una de las batallas más sangrientas del siglo XVI, Ponsegui fue bautizado con el nombre de Pedro Ponce y el 25 de marzo de 1530, Zihualpilli aceptó el bautismo con el nombre de Juana Bautista. Su hijo recibió el nombre de Santiago Vázquez Palacio. ¿Sabías que en los círculos de la alta sociedad de Guadalajara se sabe que la familia Vázquez Palacio conserva hasta hoy el árbol genealógico ininterrumpido que los conecta directamente con la última reina de Tonalá? Es un linaje oculto a plena vista de una de las capitales más importantes de la República. Si crees que estas dinastías prehispánicas se desvanecieron con el paso de los siglos y que hoy solo son apellidos raros en actas de nacimiento perdidas, tienes que mirar hacia la selva de Yucatán. Allí, la dinastía Shu gobernó la mítica ciudad de Uxmal durante más de 18 generaciones, desde su fundación por el rey Hun Utzil Chac Tutul Shu en el siglo VII. A diferencia de los mexicas, la nobleza maya Shu de la península mantuvo un respeto casi místico entre la población local y las autoridades políticas internacionales bien entrado el siglo XX. En marzo de 1947, el renombrado fotógrafo Dimitri Quesel viajó a las profundidades de Yucatán para la revista internacional Life. Su misión era retratar a un hombre que rompía todos los esquemas del México posrevolucionario, don Nemesio Shu. El artículo lo tituló textualmente El rey sin corona de los mayas. Nemesio vivía de manera modesta como campesino en Ticul. Sin embargo, la publicación extranjera demostró con documentos históricos que este hombre poseía un linaje real directo e ininterrumpido que hacía ver a la dinastía británica de los Windsor como unos recién llegados a la historia. Pero el momento cumbre, el evento que hizo temblar el orgullo de la diplomacia mexicana, ocurrió casi 3 décadas después, el 27 de febrero de 1975. La reina Isabel II de Inglaterra y el príncipe Felipe realizaron una visita histórica oficial de 24 horas a Yucatán, teniendo como escenario principal las majestuosas ruinas arqueológicas de Uxmal. El gobierno del presidente Luis Echeverría Álvarez y el gobernador de Yucatán, Carlos Loret de Mola, prepararon un ostentoso espectáculo de luz y sonido y una cena de gala en el cuadrángulo de las monjas para presumir el nacionalismo mexicano ante la corona británica. La diplomacia del Palacio de Buckingham no se rige por las leyes electorales de una república mexicana de 6 años, no. Se rige por el milenario derecho dinástico y nobiliario. Para la corte inglesa, Luis Echeverría Álvarez era un administrador temporal del Estado, pero en Yucatán vivía un par de la monarquía europea, el profesor Gaspar Antonio Shu, descendiente directo de los constructores de Uxmal. Durante la preparación del evento, Gaspar Antonio Shu advirtió discretamente a los organizadores gubernamentales que debían pedir permiso a los aluches, los duendes guardianes del Mayap, y al dios Chaac para evitar que la ceremonia fuera interrumpida. Los políticos del partido oficial se rieron de las supersticiones indígenas, pero el destino tenía otros planes. En pleno mes de febrero, la temporada más seca de todo el año en la península de Yucatán, justo en el clímax de la invocación teatral del dios del agua Chaac, durante el espectáculo de luz y sonido, el cielo se cerró de golpe y un aguacero torrencial cayó sobre las cabezas de los más de 1000 invitados de la élite política. Mientras los funcionarios del Estado Mayor Presidencial y el gobernador caían en pánico absoluto intentando protegerse, la reina Isabel II dio una cátedra de sencillez. Rechazó el único paraguas disponible, señalando que si sus invitados se mojaban, ella también lo haría. Los políticos de la comitiva quedaron empapados en su ridículo bajo la tormenta.
Pero lo más impactante vino después. En la mesa principal de la cena de gala, el protocolo inglés fue tajante. La reina Isabel II no mantuvo conversación principal con el gobernador o con los ministros de la comitiva oficial mexicana. Se sentó junto al profesor Gaspar Antonio Schuh. Bajo las estrictas reglas de la heráldica y el protocolo internacional europeo, Gaspar Antonio Schuh no era un súbdito, era un legítimo heredero del trono maya de Uxmal, un soberano sin corona de la dinastía Shu. Fue el encuentro de una monarca europea con el heredero de un imperio milenario de América, un reconocimiento explícito de que la República Mexicana siempre ha intentado borrar la memoria pública. Pero el mayor secreto, la contradicción legal más grande que la Constitución de México prefiere ignorar, se encuentra en este momento en Europa. El relato nacionalista te dice que el primer imperio de Agustín de Iturbide en 1822 fue un fraude egoísta y que el segundo imperio de Maximiliano de Habsburgo de 1864 fue una intervención extranjera ilegítima que terminó por completo con el fusilamiento del archiduque austriaco en el Cerro de las Campanas. Pero la realidad dinástica es un laberinto mucho más complejo que una firma de un acta republicana, Maximiliano de Habsburgo y su esposa, la emperatriz Carlota, no tenían descendencia biológica, no podían. Consciente de que su imperio necesitaba raíces nacionales profundas para ser aceptado por la población mexicana, Maximiliano realizó un movimiento maestro de derecho internacional. El 16 de septiembre de 1865 firmó un decreto imperial de adopción y tutela de los nietos del primer emperador mexicano, Agustín de Iturbide, los jóvenes príncipes Agustín de Iturbide y Green y Salvador de Iturbide y Marzán. Con este solo acto jurídico, las dinastías europeas más poderosas del mundo, los Habsburgo-Lorena y la dinastía fundadora del México independiente, los Iturbide, se fusionaron en una sola línea de sangre imperial. Para entender verdaderamente la desgarradora realidad humana y política que se vivieron en las habitaciones del castillo de Chapultepec, es de lectura obligatoria la novela de C.M. Mayo, El último príncipe del Imperio Mexicano. Esta aclamada obra se basa en una rigurosa investigación de archivos que tomó más de 7 años de viajes entre Viena, Washington y México. Retrata con lujo de detalle el destino de un niño pequeño, Agustín de Iturbide y Green, el de la foto, hijo de una estadounidense de alcurnia de Georgetown, Alice Green, y de Ángel de Iturbide, que se convirtió en un epicentro despiadado de un juego de ajedrez político internacional. Esta lectura es indispensable. La encuentras en Amazon y te voy a dejar el enlace en la descripción porque retrata con lujo de detalle mucho de lo que te estoy platicando en este video. A ver, pero esa línea dinástica fusionada no desapareció con el paredón de fusilamiento de 1867. La dinastía se trasladó a Europa refugiándose en las altas esferas de la nobleza austrohúngara y alemana. A través de matrimonios estratégicos con la nobleza centroeuropea, el linaje se transformó en la casa de von Gotzen-Iturbide. El actual jefe de esta dinastía exiliada es Maximiliano von Gotzen-Iturbide. Para el gobierno de México, este hombre es un ciudadano invisible sin relevancia alguna. Pero para el resto del mundo las cosas son algo distintas. Maximiliano fue recibido en audiencia privada y solemne en el Vaticano por el Papa Benedicto XVI. Durante el protocolo de presentación oficial de la Santa Sede, se hizo referencia a él con el título histórico de heredero al trono imperial de México. El Vaticano, la institución diplomática más antigua y con el archivo secreto más resguardado del planeta, sigue reconociendo formalmente la legitimidad dinástica de la corona mexicana de los Iturbide Habsburgo. ¿Andas buscando el heredero directo de la línea de sucesión? Te lo presento, su hijo, Fernando von Gotzen-Iturbide. Nació en Perth, Australia en 1992. Se educó en el prestigioso Institut Le Rosey en Suiza, el colegio predilecto de los reyes europeos. Estudió administración gubernamental en la Universidad de Georgetown, en Washington, la misma institución donde su antepasado imperial Agustín de Iturbide y Green enseñó hace más de un siglo. Pero Fernando no es un pretendiente al trono de la vieja escuela que vive en la nostalgia o de conspiraciones de restauración monárquica. Fernando von Gotzen-Iturbide es un brillante empresario de estrategia de marketing digital que vive en Ámsterdam, Países Bajos. Fue una pieza clave como director de crecimiento en 3D Hubs,
liderando la empresa tecnológica hacia una adquisición millonaria por valor de más de 330 millones de dólares. Es cofundador y CEO de una exitosa startup de software de análisis de clientes, Reviewell, y ha sido galardonado en Europa como Marketer del Año por los prestigiosos Dutch Marketing Awards por sus aportaciones al marketing digital antes de cumplir 30 años. Es aquí donde la paradoja explota en nuestra cara. En la economía global del siglo XXI, Fernando es un exitoso ejecutivo y emprendedor tecnológico de vanguardia. En los salones de la realeza europea y en los archivos del Vaticano ostenta legítimamente el título histórico de Príncipe Imperial de México y Conde von Gotzen. Pero en territorio mexicano, sus títulos son nulos e ilegales bajo el estricto mandato del artículo 12 de la Constitución de 1917, el cual prohíbe de manera tajante conceder o dar efecto a cualquier título de nobleza o prerrogativa hereditaria en suelo nacional. Fernando es el príncipe de una realidad paralela, un monarca virtual que ha cambiado la corona de oro por los algoritmos de crecimiento y el poder corporativo global. Esta es la verdadera paradoja de la identidad mexicana. Somos una república que jura haber nacido de la revolución de la igualdad radical entre la ley y el borrón y cuenta nueva de nuestro pasado prehispánico y virreinal. Pero las venas secretas de nuestro país siguen latiendo con la sangre de emperadores aztecas, señores purépechas, los líderes cuinenses, tonaltecas, reyes mayas y príncipes europeos que se niegan a ser borrados de los libros de historia. Tu identidad como mexicano no es una simple línea plana dibujada por un libro de texto oficial de la SEP diseñado para las masas. Tu identidad es un choque de estrellas, un laberinto de nobleza oculta que camina en silencio por nuestras calles todos los días. Tu herencia ya está escrita en tu ADN, en tu cultura, en tu resistencia milenaria ante los verdugos de todas las épocas. Hoy, tú eres el verdadero heredero de la civilización más rica, mística y compleja de todo el planeta. Haz que tus ancestros se sientan orgullosos de ti. Pero si crees que la historia de la realeza oculta de México termina con este increíble árbol genealógico, estás muy equivocado. Hay un secreto aún más oscuro y perturbador. En el año 1867, apenas unas horas después de ser fusilado por las tropas republicanas, el emperador Maximiliano de Habsburgo redactó un testamento secreto de carácter masónico que contenía un código numérico indescifrable destinado a un monasterio europeo. ¿Qué verdades ocultaba ese testamento y por qué la inteligencia mexicana persiguió este papel por todo el viejo continente durante más de un siglo? Ese misterio te lo cuento en un próximo video. Suscríbete, activa la campana de notificaciones y descúbrelo si te atreves.